Saludos, en este video vamos a explicar cómo crear una máquina virtual en la plataforma de Google Cloud y cómo desplegar una aplicación sobre la misma. Para ello vamos a ingresar a la plataforma de Google Cloud para registrarnos. Hacemos clic en la parte de pruébalo gratis, aceptamos los términos y condiciones y luego debemos llenar un formulario con nuestra información. Aquí es necesario ingresar una cuenta de Gmail y los datos de una tarjeta de crédito. Inicialmente se da un monto de $300 gratuitos y a partir de los $300 el consumo será cobrado por facturación al monto de la tarjeta de crédito que ha sido ingresada. En este caso yo ya tengo una cuenta de acceso creada, entonces voy a entrar aquí directamente por la opción de consola. En esta sección voy a seleccionar el menú de navegación, me dirijo a la parte de Compute Engine y selecciono la opción instancias de VM. Selecciono la opción crear instancia y aquí vamos a llenar la información. Debemos darle un nombre a la instancia, elegir una zona, en este caso dejaré la zona por defecto. Debemos elegir el tipo de máquina, es decir, la cantidad de CPUs o de memoria que puede tener. Estos valores son personalizables, en este caso la dejaré como está. También podemos seleccionar el sistema operativo que puede tener la máquina. En este caso dejaré Debian en Linux. Y es importante que acá se seleccionen las dos opciones de permitir el tráfico HTTP y HTTPS. Luego de haber llenado todos los campos, hacemos clic en crear y ya se crearía nuestra instancia de máquina virtual. En este caso yo ya tengo una instancia creada que es MB1228, que tiene una dirección IP interna y una dirección IP externa. Ahora me dirijo a la sección de SSH y doy clic en abrir en una ventana del navegador. Aquí vamos a abrir la consola a través de la cual nos vamos a conectar a la máquina virtual. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar el servidor Apache. Para cada una de las cosas que vamos a instalar voy a dejar un tutorial con los comandos necesarios para la instalación. Realmente son muy sencillos, simplemente seguir el tutorial y ya tenemos instalado. Para Apache solo se requiere ejecutar estas dos líneas y ya tendríamos el Apache instalado. En mi caso yo ya lo tengo instalado y lo que voy a mostrar es cómo hacer ciertas configuraciones. Luego de tener el Apache instalado, vamos a habilitar el HTTPS por medio de un certificado autofirmado. También dejaré el tutorial de cómo generar dicho certificado a través de OpenSSL. En esta sección, luego de hacer el tutorial, debemos verificar algunas cosas en nuestra carpeta etc Apache 2. Para ello vamos a dirigirnos a la ruta etc Apache 2. Y como podemos ver, tenemos varias carpetas. Una de ellas es Mods Enable y Mods Available. Debemos verificar que los archivos que se han creado de SSLconf y SSLload deben estar en la carpeta Mods Enable, así como los archivos que estén de SSL en Sites Available deben estar en Sites Enable. Vamos a verificar. En Mods Enable están los archivos SSL que había mencionado. Ahora en Sites
available, sites enable, deben estar los archivos de SSL. Si los archivos no están, debemos moverlos porque generalmente están en la carpeta available. En este caso, si están en la carpeta enable, entonces el certificado debería funcionar correctamente. Hasta aquí ya tenemos nuestro servidor Apache montado y podemos acceder a él a través de puerto seguro. Lo siguiente que vamos a hacer es descargar MySQL y clonar el proyecto de un repositorio de GitHub. Para instalar MySQL también hay un tutorial que es muy sencillo, también consiste de 2 comandos y ya tendríamos instalado MySQL. Yo creé un usuario con estos 2 comandos para poder realizar la conexión desde la aplicación a la base de datos. Simplemente es ejecutar estos 2 comandos. Una vez tenemos instalado MySQL, podemos acceder ejecutando este comando, MySQL-u. Escribimos el usuario que creamos, en el caso es este, y "-p". Ingresamos la contraseña y ya estamos dentro de MariaDB. Para crear una base de datos ejecutamos este comando y le damos un nombre a la base de datos, punto y coma, y ahí ya quedaría creada nuestra base de datos. Lo siguiente es ejecutar use database, nombre de la base de datos, punto y coma, y ahí ya estaríamos dentro de la base de datos que hemos creado. Y ahora lo siguiente sería importar el SQL desde la ruta donde lo tenemos guardado. Para este caso ejecutamos el comando source y digitamos la ruta donde tenemos guardado el SQL. En este caso yo lo tengo guardado en una carpeta que está dentro del proyecto que he clonado de GitHub. Con eso ya tendríamos la base de datos montada. Ahora vamos a clonar el repositorio. Para clonar el repositorio nos dirigimos a la carpeta var www HTML y allí adentro vamos a clonar el repositorio con el comando git clone. Para esto es necesario tener previamente instalado GitHub y aquí pegamos la URL del repositorio donde tenemos guardado el proyecto. Con esto ya quedaría clonado. En mi caso yo ya lo tengo clonado y aquí están las carpetas del proyecto. Con esto ya debería aparecer nuestra aplicación en el Apache. Para verificar, entramos a la dirección IP externa y aquí está la aplicación. Para conectarla con la base de datos que hemos creado, yo cambié acá. El model de PHP. Aquí coloqué los datos necesarios como localhost, mi nombre de usuario, mi contraseña, el nombre de la base de datos, y con ello ya se establece la conexión con la base de datos que hemos creado. Para verificar vamos al navegador, escribimos el usuario que tenemos en la base de datos, y como podemos observar ya se conecta. En este caso, como mi aplicación fue hecha en PHP, yo tuve que instalar previamente PHP porque en un principio no podía observar la aplicación, sino que se veía el código sin compilar, ya que no lo tenía instalado. Entonces para ello también dejaré un tutorial
para instalar PHP. A continuación vamos a explicar cómo configurar una regla de firewall para permitir la conexión remota entre las instancias. En este caso me voy a conectar a la instancia de una compañera y voy a utilizar su base de datos para acceder a mi aplicación. Para configurar la regla nos dirigimos al menú de navegación, seleccionamos la parte de redes, red VPC y la opción regla de cortafuegos. En este caso yo he creado una regla que se llama MySQL que permite el origen desde cualquier dirección IP a través del puerto 3306, que es para las conexiones de MySQL. Si queremos editar la regla, hacemos clic sobre ella y luego damos clic en editar. Allí podemos cambiar la descripción y colocar las condiciones. Como podemos observar, está en el puerto 3306. Hacemos clic en guardar y ya tendríamos nuestra regla de cortafuegos creada. Lo siguiente es verificar que en la base de datos se tenga permisos, que el usuario tenga permisos para todos los permisos sobre la base de datos para acceder. Entonces vamos a entrar con el usuario para verificar. En la base de datos directamente de MySQL. Entonces vamos a mirar los usuarios. Y como podemos observar, el usuario Natalie tiene todos los permisos sobre la base de datos. Con esto ya podemos conectarnos. Ahora lo siguiente que voy a hacer es editar el archivo model.php para colocar los nuevos datos de acceso a la base de datos. Como podemos observar, aquí tenemos la dirección IP de la máquina remota a la cual me voy a conectar y el usuario y la contraseña para acceder a dicha máquina. Este usuario también debe tener todos los permisos para que yo pueda conectarme. También he cambiado el nombre de la base de datos por la base de datos que tiene la máquina remota. Luego de cambiar todos los datos, guardamos y reiniciamos Apache. Ahora vamos a probar que se puede establecer la conexión. El usuario que está registrado en esa base de datos para ingresar es el siguiente. Y como podemos observar, se conectó. Entonces lo primero que debemos hacer es crear la regla de firewall para permitir el tráfico y verificar que los usuarios tengan todos los permisos sobre la base de datos. También podemos restringir los permisos a través de la dirección IP del host al que le vamos a permitir acceder, que sería lo más recomendable. Y antes de establecer la regla de cortafuegos y el puerto, es recomendable verificar mediante el comando telnet que se esté respondiendo. Por lo menos hacemos telnet de localhost en el puerto 3306. Y aquí vemos que está respondiendo, que está habilitado. Luego de hacer verificaciones, pues ya podemos proceder a crear la regla y a cambiar los datos para acceder remotamente.